Que todos los dioses se reúnan aquí. ¿Qué onda, gente? Hoy les traigo lo que son 7 consejos para que puedan subir de rango de una manera mucho más fácil. Y lo mejor de todo es que es más fácil llegar a heroico en estas nuevas actualizaciones que en tiempos anteriores. Así que tomar en cuenta estos 7 consejos les va a ayudar mucho para subir de rango y, quién sabe, llegar a un rango mucho más alto que la temporada anterior. ¿Neta me lo juras? Bien, el primer consejo que quiero comentarles es uno muy importante y tiene que ver con la sensibilidad o la puntería que tenemos en el juego. Es muy importante tener una buena sensibilidad en el juego porque así vamos a evitar fallar lo que son los tiros. Y aquí aclaro algo muy importante porque tanto en VR clasificatoria como en duelo de escuadra no es muy importante pegar todo rojo como comúnmente nos hacen creer. Recuerden que en VR clasificatoria prácticamente de lo que se trata es de sobrevivir hasta el final. Así que no se enfoquen en pegar todo rojo, sino tener una buena sensibilidad para no fallar los disparos y así poder eliminar a los enemigos de una manera mucho más fácil. No puedo argumentar nada ante esa lógica. El consejo número 2 es muy importante y es conocer el mapa. En videos anteriores ya les había mencionado que es importante jugar en un solo mapa o si quieren jugar en 2 mapas diferentes, pero es importante conocer el mapa porque así sabemos dónde caer de una forma estratégica para poder sobrevivir hasta el final, y lo mejor de todo es encontrar arma rápidamente, porque no sé si les ha pasado que a veces caen en una zona y no encuentran arma en ningún lugar. Esto lo único que trae es que nos van a eliminar de una forma más rápida y vamos a perder puntos. Así que punto número 2, conocer bien el mapa para poder conseguir buenas cosas. El macho. El consejo número 3 es que si juegan en VR clasificatoria, lo mejor que pueden hacer para subir algunos puntos es jugar en escuadra. ¿Por qué? Porque si juegan en escuadra tienen esa posibilidad o esa facilidad que sus amigos puedan revivirlos en un dado caso sean los primeros en caer. Y si tienen una escuadra es mucho mejor. No lo sabía. En el consejo número 4 quiero mencionar algo que he notado en muchas partidas, y es que hay jugadores que comienzan a atacar cuando están fuera de zona. Entonces, si ustedes son jugadores que les gusta jugar con zona pero en ocasiones están fuera de la zona, lo más recomendable es que no ataquen desde fuera de la zona, porque siempre los van a sorprender, y recuerden que la zona entre más va avanzando les va consumiendo más vida. Entonces nunca ataquen desde fuera de zona porque llevan todas las de perder. Esto es algo que he notado mucho en las partidas y la verdad es una gran desventaja para los jugadores que juegan de esta forma. Rosy, me agrada este chico. El punto número 5 es saber gestionar nuestros recursos. Bien, ya hablamos de jugar fuera de zona, ya hablamos de caer en lugares estratégicos para conseguir buenas armas. Ahora lo que vamos a hacer es saber administrar los recursos. Aquí lo que podemos mencionar es que nos equipemos de una buena manera. Ya saben, paredes, tener suficiente munición, porque en ocasiones llegamos a perder partidas porque nos quedamos sin munición. Al menos a mí me ha pasado eso y seguramente a ustedes también. Así que gestionen bien sus recursos para poderle sacar el máximo provecho a sus partidas. Le quitas lo divertido a la vida. El punto número 6 consiste en mantener la calma. Yo sé que cuando estamos en un rango alto es mucho más fácil desesperarnos porque sentimos que nos van a eliminar en cualquier momento, pero tenemos que guardar la calma para así sacar lo que son mejores resultados y poder ganar la partida. Ya saben que al estar súper nerviosos es más probable que nos terminen eliminando, así que mantener la calma en el consejo número 6. ¡Cielos, qué macizo! El número 7 va relacionado con el número 6 porque si ustedes se ponen nerviosos y los llegan a eliminar, aquí es momento para poder analizar en qué fallaron, es decir, en qué lugar cayeron, por qué los eliminaron y qué cosas podemos hacer para mejorar. Así que el punto número 7, analizar cada una de las partidas que jugamos para poder seguir mejorando y subir un poco más rápido.